nuestro canal Marquemos un Norte. Aquí comienza Tacuabé Chasqui Ollendau, mensajeros de la memoria. En la conducción, Daniel Marzorati y Ricardo Silva. Es una producción de Marquemos un Norte. Para todos, aquí estamos desde Ciudad de la Costa para toda nuestra querida Viayala con la propuesta de Tacuabé Chasqui Ollendau, mensajero de la memoria, y bueno, darle la bienvenida a un hinchalá, a un amigo que compartimos esto hace un buen tiempo ya, Daniel Marzorati. Bueno, buenas noches a todos. Lluvia, más lluvia, mucha lluvia, pero es lo que la Pachamama nos manda y como tal tenemos que respetarla y bueno, si nos afecta tenemos que cuidarnos, tenemos que sacarla adelante. Si estamos en un lugar que se sumerge, que queda por debajo del nivel de agua, tenemos que cuidarnos, cuidar a nuestra familia y bueno, en el futuro ver si volvemos ahí o no volvemos ahí, pero bueno, es lo que la Pachamama nos manda, no es contra nadie, la Pachamama es así, tal vez hay alguna respuesta a algún cambio climático, tal vez creado por las industrias, pero como yo esa respuesta no la tengo, acepto lo que la Pachamama mande, ¿no? Yo un poco comentaba que recién Daniel me decía que había participado en el grupo de WhatsApp bastante, más que lo habitual. Y bueno, a veces uno se toma unos tiempos de observación y eso, y bueno, había temas también que estaban lindos. Y bueno, y fue el despertar de ser más activo y estar más presente. Y no solo invitarlos a que escuchen el programa, ¿no? Exacto. Sino que ser parte un poco de esa movida que hay mucha gente. Eso es lo que me está sorprendiendo, sinceramente. Y bueno, con todo esto del agua, yo vivo acá en Ciudad de la Costa, hay una parte del terreno que no está rellena, entonces es un charquito, cultivo de mosquitos. Recién Daniel decía que estaba el arco de Tacuabé sonando por las ranas. Y hay una que suena igualito. Sí, el sonido es muy similar, es música, sin duda. Y bueno, trae complicaciones el agua, pero realmente el agua no es mala, es todo lo contrario, ¿no? Es uno de los 4 elementos que es imprescindible para la vida. No solamente para... vamos a sacarnos un poco el ser humano como el ombligo del mundo, ¿no? Esa es la idea un poco. Estaba pensando en eso, eso mismo, iba a poner un ejemplo yo. Claro, sacarnos de ese lugar porque el agua es vital para toda la vida, ¿no? De todos los seres, de todos los hinchalá, de todas las especies. Y bueno, y los que realmente los que macañamos somos el ser humano, ¿no? Con las modificaciones que le hacemos en la tierra. Bueno, si no rellenaste un lugar, sabías las consecuencias. No se pudo en el momento. Hay gente que edifica su pirí en un lugar bajo, cerca de un río, es muy común en la orilla del río Uruguay, en Salto, y en muchos lados, ¿no? Que siempre sufren las inundaciones. Pero fue el terreno que consiguieron de repente barato o el que pudieron ocupar para hacerse la casa. Claro. Entonces, no queda otra. Pero es decir, somos nosotros que nos hacemos las cosas como corresponde para que el agua no, de alguna manera
perjudique, pero no es mala el agua. El fuego nos puede prender fuego en una casa, pero el fuego no es malo. ¿Ah? Nosotros tenemos que sacarnos eso de creernos el ombligo del mundo y de que cada lloviznita nos perjudica o que tiene que llover, que llueva en el campo y que nos lleva a la ciudad. Cuando la tierra pierde la humedad, debajo de los cimientos de tu casa, los cimientos de tu casa quedan en el aire y a la larga terminan rajándose. Una sequía en el medio de la ciudad no es buena y mucha agua tampoco es buena, pero la Pachamama sabe por qué la manda. Sí, sin duda. ¿Está? Y yo quiero poner un ejemplo. Yo no quiero caer, siempre intento no caer en contrasentidos. Un contrasentido, por ejemplo, lo leí el otro día, una compañera de la comparsa, es una anécdota, ¿no? Sí, sí. Una compañera de comparsa manda un comunicado, se suspendió tal desfile por culpa del agua, el agua está en contra de nosotros. ¿Está? Ella piensa eso, no es el ombligo del mundo, el agua no está en contra de ella, ni lo hizo para que no salgamos en ese desfile. Llueve, punto. El candombe se hizo al revés. Nuestros ancestros hicieron el candombe para disfrutar los días lindos, y los días que llueve no se sale. No, ningún clima está en contra de tus comparsa. Pero a los 2 días manda un video hablando del cambio climático y los ositos en el medio de los ositos polares en el medio del polo norte, en un pedacito de hielo chiquitito derritiéndose. Yo digo, pero esta mujer no tiene idea de que el cambio climático es parte de esas lluvias de las que se queja. ¿Entendés? Todos caemos en esas cosas, entonces, sin razonar. Claro, pero una cosa es que vos hagas un comentario. Pucha, caramba, este sábado, mirá, llueve y nos arruina el desfile. Una cosa es caer en eso, pero decir que el agua está en contra tuya es pasarse ya de una raya para el otro lado. Porque una cosa es que lo que vos decís, yo no hice en el fondo, no pude rellenar una parte y ahora el agua se amontona y se me llena de mosquitos. Esos mosquitos son parte de la naturaleza y te van a incomodar, y yo no quiero que esos mosquitos tuyos en mi casa, y yo haría lo mismo que vos, intentaría sacarlos, ¿está? Pero no vinieron los mosquitos en contra tuya, a ver si me explico. Claro, que a vos te molesten está bien, pero que vos digas que los mosquitos vinieron a perjudicarte, no. Hay que aceptar un poco más el clima tal cual es y disfrutarlo en cada momento. Porque la lluvia también es disfrutable. No sé si tanta, pero es disfrutable. O sea, en realidad, a mí no me perjudicó nada la lluvia, pero sí veo que hay hermanos perjudicados. Y eso es lo que me pone nervioso. Claro, de que se inunde la casa, que tengan que salir de su hogar, ¿no? Niños, familias enteras, evidentemente no está bueno. Pero yo quería hacer la aclaración esa, no maldecir al agua por esa razón. Los responsables somos los seres humanos. Ahora, vos en el Uruguay vos vas a todos los pueblos donde reiteradamente vos ves la noticia en tal lugar, el río Xi, por ejemplo, Salto y Paysandú, y algunos lugares muy puntuales donde siempre son desalojados y siempre son los mismos. Y que yo entiendo que la gente sale del lugar, no tiene a dónde ir, y si a veces la intendencia les consigue dónde ir y dónde edificar, vuelven al río porque viven del río, muchos pescando en el río, sí. Y entonces tienen que volver. ¿Cómo esa gente, o la intendencia misma, no les hace casas en el mismo lugar más elevado? Con medios de forma de salir sin que se les inunde. Y voy a poner un ejemplo del Uruguay, no voy a irme a Venezuela o donde hay un pueblito, por ejemplo. ¿Por qué se llama Venezuela? ¿Vos sabés por qué se llama Venezuela? Dale. Porque es porque los primeros que llegaron de Europa vieron ahí en el río Orinoco una pequeña Venecia, donde todos vivían en casas que asomaban sobre la, ¿cómo se llama? Sobre el agua, ¿tá? Entonces era como una pequeña Venecia. Los invasores vinieron y se encontraron con eso y le pusieron Venezuela, como una pequeña Venecia, ¿tá? Bueno, acá en el Uruguay, si vos vas a Aguas Corrientes, encontrás todas casas de 2 plantas y en la planta de abajo está el auto en un garage y al costado hay una lancha. Cuando esa zona se inunda,
La gente de Aguas Corrientes entra en lancha a sus casas y el auto queda en un lugar alto donde no se inunda. Eso es acá, en el Uruguay, en San José, acá nomás. Pero es en el único pueblo que lo ves. ¿Y cómo eso no se puede hacer en Salto? Que la gente viva en una planta más alta si se inunda. Digo, es tan sencillo como eso a veces. Acostumbrarse a vivir en el medio en que podés. ¿Verdad? Porque hoy por hoy no es como antes, todo está alambrado. Hay gente que es dueña de más tierra de la que conoce, porque hay gente que tiene tierra y ni siquiera, y algunos son extranjeros y nunca vinieron al Uruguay. Entonces, vos estás en la orilla de un río y no podés irte a armar la carpa dentro del terreno de esa persona porque te lo prohíbe, y si el tipo te hace sacar, tiene razón, según la ley, ¿verdad? Entonces, vos no podés irte para cualquier lado. Tenés que vivir donde conseguís, que es lo que acabas de decir vos hace un minuto. ¿Tá? Entonces la gente vive donde puede, no siempre donde quiere. Pero hay formas de vivir donde se puede, en las condiciones meritorias, sin que el agua te afecte. Hay formas, hoy hay formas, muchas formas de construir, para evitar que el agua te haga pomada la casa. Y a mí eso me llama poderosamente la atención, ¿por qué en el Uruguay no se hace? Sí, siempre se cae lo mismo, ¿no? Tema de gasto. Pero son siempre los mismos lugares donde se evacúa gente. Sí. Hoy, por ejemplo, hay en Florida, que nunca había pasado, hoy el agua está desbordando un puente sobre Florida. Hay algo que no es tan costoso, donde están esas casas construidas a bajo nivel que se inunda, ahí mismo cerca, si la Intendencia rellena los lugares cercanos a esas casas, ¿no? ¿Sabes lo que hace la gente? Muda la casa para ese lugar, ¿no? No hay fondo como para sacarlo de ahí y ponerlo en otro lado. ¿Qué pasa? Cuando se saca del lugar, se lo pone en otro lado, después hay gente que necesita el lugar para hacer una casa, va y se las hace. Y volvemos al problema cíclico, ¿no? Volvemos a tener otra gente en la misma situación. Pero si rellenamos, tiene una casa hecha a la izquierda, bueno, a la derecha, rellenale. Que ahí lo puede hacer porque tiene maquinaria, saca relleno de sí, pero ojo con eso. Vos tenés que hacer las condiciones para que la gente viva, tratando de no modificar el entorno, porque cuando vos modificás y rellenás en un lugar, esa agua va a ir para otro lado y te va a sacar gente de otro lado. Ojo con eso, porque cada vez que tocamos la naturaleza terminamos perjudicando a alguien también, no solo la naturaleza. Es brava esa. Yo voy por las casas más elevadas que superen la cota de máxima, y hay una cosa que es clarita, mirá, increíblemente todos los puentes, muchos puentes de carretera se inundan, y los puentes de ferrocarril que hicieron los ingleses en el siglo XIX no se inunda ninguno, a ninguno le llega el agua. Y son blancos y no conocían el terreno. Prever. Entonces yo digo, ¿se puede o no se puede? ¿Por cómo los ingleses pudieron? Se puede, sin duda que se puede. Bueno, como ven, estamos sin imagen. Algún problema ahí con... Se salvan de ver viejos feos. Sí. No, además hoy habíamos cambiado para que, como ven, la placa de fondo la ubicamos de diferente manera para que la cámara ocupara más lugar y quedara a la derecha, Tacobechas que hoy han dado, marquemos un norte, y la figura del memorial, ¿no? De Salsi Puedes. Bueno, pero algo pasó y bueno, ahora hubo invasión de imágenes de publicidad y de cosas de eso en la computadora y bueno, empecé a sacar para que no me siguiera apareciendo eso, me estaba volviendo loco, y bueno, y se ve que también saqué no permito que ingrese cámara también, imagen. Por ahí está el error, pero bueno, originalmente siempre fue un programa de radio y creo que estas dos caritas no suman mucho, ¿no? No, la verdad que no. Ricardo, tenemos un tema de actualidad, una denuncia que hizo la hinchalá Mónica Michelena sobre que
estaban mirando la televisión y de repente se ve ella misma en un spot publicitario, vestida en una de las tantas manifestaciones en defensa de la tierra, Tocando la cara. soplando la caracola, con su pluma, su adorno de pluma al costado de su cara y con un quillapí puesto. Uh-huh. Son milésimas de segundo, me parece. Yo lo vi y la reconocí. Sí, está, pero lo que pasa es que es un spot publicitario donde se habla de inclusión. Se habla de inclusión por gente que nunca tuvo contacto con nosotros en ningún grupo ni nada. Y si en algún momento hubo algún contacto con alguien, fue a través de un partido, no como indio. Uh-huh. Porque hay muchos de nuestros hermanos que están militando en algún partido político, ¿verdad? El padre de Martín Delgado, por ejemplo, era del Partido Comunista. No sé si Martín lo es o no, ahí yo no sé. La propia Mónica tuvo una militancia cuando muy joven en el Partido Comunista. O sea, si te toman como comunista y sacan tu imagen es una cosa, pero si te sacan como, como indígena y vos ni siquiera aceptaste y ni siquiera ellos un día tuvieron un apoyo a tu colectividad, entonces... A nada. Toda la clase política le dio la espalda siempre a los derechos de los pueblos originarios en estas tierras, ¿no? Ya contestó el reclamo de Casa Grande. Sí, bueno, sí. Ya contestó, pidió la disculpa del caso. Y bueno, planteó tener un encuentro para escuchar las cosas que tienen que reclamar los originarios de este país. Y políticamente correcto, vamos a decir, la respuesta de Casa Grande. Se hizo y no sé si se comunicaron con ellos o fue por las redes sociales que vieron todo. No, el CONACHA hizo un comunicado que anda en las redes sociales. Sí, yo lo vi. Hizo un comunicado y se lo mandó a Casa Grande y a la mesa política del Frente Amplio. Uh-huh. Sé que el grupo Choñic también hizo una declaratoria, que esa sí creo que está solo en las redes. Si la mandaron a algún lado no sé. Pero bueno, el tema es que hay un abuso de la imagen en general. Tanto con las cámaras, vos vas por la calle y te están filmando, ¿verdad? Trabajás en una empresa y te están filmando. Se supone que cuando vos estás trabajando en una empresa, según la reglamentación, a vos te pueden... voy a poner un ejemplo muy, muy concreto, ¿no? A vos te pueden filmar en un corredor. La ida del baño, las puertas de entrada y salida por temas de robo en una empresa, ¿tá? Sí. Pero no pueden filmar zonas de trabajo. Donde vos estás trabajando no puedes tener una filmadora en tu cabeza. Eso está clarito y está hablado. Los choferes de Consa van manejando y tienen... Al principio le pusieron una cámara para ver quién subía para el caso de los chorros. O sea, después aprovecharon, ahora tienen una cámara arriba de la cabeza enfocándolos a ellos, cómo hacen los cambios, cómo manejan, dónde ponen el dinero y todo. Están vigilados todo el tiempo. Sí. O sea, lo que era para vigilarlo, para protegerlo, terminó siendo una condena arriba de la cabeza con cámaras. ¿Me explico? Eso es excusa porque sé, y aparte subís y las ves. Pero en todas las empresas te ponen arriba de una caldera, arriba de una olla, arriba de donde se envasa el producto, todos tienen cámara y está todo vigilado. Y eso es abuso de la imagen, ¿viste? Bueno, en esto, que es spot comercial, también es un abuso, que a vos te saquen tu imagen caminando por la calle sin tu autorización. No olvidemos que hay una industria sobre esto, y más allá de proteger tu imagen, que no tiene por qué salir, porque vos sos un civil, si quieren extras, que los paguen. Sí, vamos a suponer si... Hay una industria sobre... Si hubiesen filmado una marcha del grupo político ese, y bueno, sale la gente, vaya y pase, de última, están en el lugar con ellos. Ojo, también puede haber un reclamo, porque yo fui al acto a escuchar, a ver qué proponían, no soy del grupo ese. Estoy escuchando porque soy indeciso, no sé qué voy a votar. Entonces voy y escucho, ¿verdad?
Pero sí, es de una marcha por otro tema, nada que ver con el tema político, No, ¿no? no, sí, aparte es media, Este, media de algunos, tiene algunos años esa imagen. tiene unos cuantos, tiene unos cuantos. Sí, fue una de las marchas contra la tirita. Ujú. En los pocos segundos que muestra, yo ubiqué el momento y, y bueno, por suerte está la respuesta, como te digo, políticamente correcta. Pues fue escuchada el reclamo con todo derecho de ser utilizada, ¿no? También dice la contestación que, bueno, no hubo intención de usar su imagen por ser una referente del movimiento indígena en Uruguay, ¿no? Además, bueno, se va a estrenar ahora el 19 la película, donde Mónica es una de las protagonistas mayores de la película, ¿no? Entonces, de alguna manera, está en el momento candente de su imagen también, ¿no? Más allá del recorrido que tiene Mónica, ni hablar. Hablando de esa película, hoy vi a los eh, a los que la llevaron a cabo Productores. en productores, no sé si tanto, uno era uno era uno de los camarógrafos, realizadores, ahora sí, a mí me gustó. El tema es que los embretaron con una pregunta en determinado momento, porque había un poco, no una actitud sobradora, pero había una actitud descreída hacia el indio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aprovechando la sorna con que está hecha la pregunta en la película. Y en esa sorna, en determinado momento se les pregunta como quién es indio y quién no es indio. ¿Qué hay que hacer para ser un indio moderno? ¿No? ¿Le hacen esa pregunta? Más o menos, sí. Y los muchachos estuvieron 7 años filmando, lo que causó asombro, que no se podían creer que hubieran estado tanto tiempo recolectando materiales y cuántos años estuvieron haciendo todo este trabajo. Y en determinado momento, ante la pregunta, se pasan la pelota uno al otro, como que es difícil como contestar qué te hace ser indígena, ¿verdad? Y básicamente yo no podía creer que los hombres hayan filmado la película que filmaron, que no la vi, así que no sé si es buena o es mala, pero no tengan una respuesta concreta de qué es necesario para identificarse como indígena. O sea, más allá de que vos tengas una espiritualidad compartida con los indígenas, vos podés ser plenamente blanco y compartir la espiritualidad, y nosotros ya te consideraríamos un indígena más. Hay raíces, y las raíces están en esta tierra. Y si estás en esta tierra y tu abuelo te dice, yo soy descendiente de Charrúa, por lo tanto mi padre también es descendiente y yo soy descendiente, pero vamos para atrás, yo soy descendiente de Charrúa, porque mi padre era descendiente de Charrúa, mi abuelo era descendiente de Charrúa, mi tatarabuelo era descendiente de Charrúa, mi bisabuelo, perdón, era descendiente de Charrúa, mi tatarabuelo era descendiente. ¿En qué momento uno de nosotros dejó de ser charrúa? ¿En qué momento uno de nosotros dejó de ser un originario de esta tierra si nacimos acá? Nunca. Es tan fácil como eso. Ahora, si mi abuelo, descendiente de charrúa, o por lo tanto charrúa, si hubiera ido a Europa y mi linaje hubiera nacido todo en Europa, yo sería un europeo y tal vez con sangre charrúa. Pero sería un europeo. Ahora, si yo nací acá, soy un charrúa con algo de sangre europea, pero yo soy de acá. Digo, entonces, ¿cómo vos podés estar 7 años hablando con el indígena y quedar con la palabra de no saber contestar cuáles son las características finales
en que vos sos considerado un indígena en este país. Y me dejó, ¿sabes qué me dejó? Me dejó, no sé si caliente con mis hermanos que no supieron explicarse jamás, o con estos tipos que son dos ignorantes que sacan una película y al final no aprendieron nada. No sé, es bravo, o sea, la respuesta no sé cuál es, pero me generó ese momento de descontrol, por decirlo de alguna forma. Sí, además, bueno, hay intencionalidad en la pregunta, ¿no? Por supuesto. Ahí pasa el tema también. Yo qué sé. Bueno, Nosotros te cometemos un error y es esperar que nos reconozcan. Y acá repito palabras de Juan Pablo Calleros Porcal. A nosotros no tienen que reconocernos si ellos están en nuestra tierra. ¿Por qué tienen que reconocernos? Nosotros tenemos que existir y darle para adelante. El reconocimiento entre nosotros. Nosotros tenemos que existir y darle para adelante. Y un día ellos se van a ubicar. Sí, va a llegar el momento que vas a marcar una presencia importante, y eso es lo que hay que pretender, pero no para que nos vean, sino por nosotros, ¿no? Siendo fieles a lo ancestral. No, con esto no te voy a decir como quedarnos en el tiempo, volver al chaparrao, vivir en el hoy, pero con los valores y la espiritualidad charrúa. Hoy voy a tomar palabras tuyas y voy a dar entrada a una cosa que se habló en ese grupo de WhatsApp, que si bien yo no contesté nada, yo lo leí todo y estuve siempre presente ahí escuchando casi todo. Palabras de Ricardo Silva. Hoy, un charrúa que ande en auto no deja de ser charrúa. ¿Está? Es bien clarito. Pero entonces ahora me meto en esa conversación donde nace esa respuesta de Ricardo, o ese ejemplo de Ricardo, y es que yo cuando escribo, y ustedes, los que hayan leído o escuchado algo de lo que yo relato, yo me inclino más siempre por el indio de a pie. Indio de a pie. ¿Por qué? Porque el indio de a pie era como se manejaba acá antes de la conquista, antes de que viniera el invasor. Después sigue el indio a caballo. Pero muchos toman la imagen del indio a caballo como la imagen definitiva, como el indio a caballo fue el que existió siempre. Y no es así. Cada etapa tuvo su evolución donde la culturización nos fue llegando. Hoy andamos en auto y eso es aculturado de lo que sería de lo que eran nuestros abuelos. No importa de dónde, en el siglo XIX, donde no había autos. ¿Tá? Eso es transformación y aculturización. Lo mismo pasó cuando el invasor en algunas derrotas dejó caballos sueltos, quedaron caballos libres, y esos mismos caballos, educados de cierta manera, se arrimaron a alguna tolería y los originarios nuestros supieron amansarlos, educarlos y aprovecharlos para la siguiente batalla. Pero no es el origen del indio que no había caballos acá. Entonces digo, el caballo vino entonces con la transformación, claro, la transformación fue llegando, no, con Garay. Con Garay vinieron las vacas. Bueno, la historia, ese ejemplo es eso, que nos hemos ido transformando. Para que haya indios en el Uruguay, indígenas, como se le quiera llamar, originarios, como les llamamos nosotros, en este país hay que sentir y sentir. Y después, que el reconocimiento venga o no venga, a mí no me preocupa. Me preocupa que nosotros como hermanos nos separamos cada día más. Y eso sí me preocupa. Bueno, Daniel, vamos a hacer la primera pausa. Aparentemente la transmisión, el audio, hoy estamos a toda radio, está saliendo en condiciones. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos y hablamos un poquito y quiero compartir
Tengo, mira, un mensaje de Laura que dice: A ver. Ustedes no salen, pero se escucha perfecto. Y lo pone como contenta. Me da que... Bueno, entonces nos mantenemos así. En vez de cámara web, compro el micrófono solo. No, está bueno. La idea es, bueno, hacer un círculo, que vengan visitas y bueno, y que pueda salir la imagen también. Estaría bueno. No sé, eso lo vemos dentro de poquito, vamos a decir. Bueno, ya regresamos en un instante. La cosa como que hace. En varias oportunidades hemos compartido momentos con Inchalá, con varios Inchalá, en un lugar tan hermoso como especial como es el río Queguay, donde el monte nativo, el monte Medicina, acaricia sus orillas y lo rodea. Por todas esas vivencias con la gente del lugar y con otros hermanos de diferentes lugares, ahí compartimos momentos hermosos que nos trae a la memoria, y esa memoria nos lleva a un sentimiento muy especial, el cual surge un texto que queremos compartir con ustedes. El Queguay de mi pueblo. No quiero que enmudezcan las gargantas de voces de ancestros indomables. El Queguay recorre su pendiente y el monte lo abraza como madre. Renace el latido de aquel niño, orgullo de mayores adelante. Los amores de abuelos magnifican su sonrisa que reflejan el templante. Ese río que corre como sangre es la arteria de la historia que nos niegan. El charrúa revive en los montes con la luz de una luna verdadera. Como el agua sigue su curso, el Queguay vive y resuena. No se puede negar a la flor, ni tampoco la primavera. Ese río vivorea por el monte, el ocaso que abraza y se aproxima. Cada árbol, cada planta nos ofrenda el amor, la salud, la medicina. Ya se siente el tensado de los arcos y las lanzas que gritan resistencia. En defensa de mi pueblo y de mi gente, en defensa a el amor de nuestra tierra. En el vuelo de las aves, en fogones, rebrota de mi pueblo la grandeza. Caminemos como pueblo, hermanado, como el río regala su tibieza.
Cuyendau, mensajeros de la memoria. Continuamos con Tlacovecha Cuyendau. Bajamos la cortina. ¿Qué tenés ahí? Tengo un texto escrito en cestillas octosilábicas, digamos, para redondear, porque quien lo escribe es evidentemente un buen conocedor de la poesía gaucha. Se trata de Óscar Núñez, un hermano al que le estamos leyendo alguna cosa de vez en cuando. Buen compositor. Sale en una foto con una guitarra. En la guitarra todavía no la he escuchado, pero bueno. Hoy le pedí permiso para leer una de sus creaciones, que se llama El Revirao. Y ya arranco con eso, Ricardo. Dale. Es gauchesca. Es fuera del fogón. Es fuera del fogón. Está. Pero no te olvides que es medio tarde, porque arrancamos un poquito más tarde. Es más bien gauchesca, pero es un charrúa, ¿cómo se llama? Rebelde, y en esta composición lo deja salir a flote y lo demuestra y lo muestra. Una palabra más. Hoy creo que vive en Tacuarembó, pero es oriundo de Tambores, y él quiere que se diga que es oriundo de Tambores. ¿Está? Perfecto. Bueno, Revirao se llama. Con el mondongo repleto de rabias y decepciones, sin sabores y cuestiones que alteran todo destino, la verdad es el camino sin precio ni condiciones. Las verdades las arrojo, sin temor al retroceso, tampoco doblo el pescuezo, si me duele la barriga, y cargo como la hormiga 7 veces con mi peso. Suelo ir en contra del viento, de porfiado o por chambón, según sea la ocasión, lo defiendo, no me asusto, creyendo decir lo justo al portar yo mi razón. Soy el clavo en la suela y piedra dentro del zapato, estorbo siempre y de a rato. En ocasiones soy bueno, o necesario al menos, para hacer fuerza como el gato. A veces no sé pa' qué, ni cómo o por qué yo ando, con mis porfías cinchando en campo muy desparejo, y rezongando me quejo, pero nunca reculando. En el mundo de reptiles que andan siempre de rastro, es fácil oler el rastro de tal presa en mi gambeta, y hacer siempre lambeta, hay hijo como hay hijastro. Si preguntan con respeto, ofreceré mi opinión, y si sustento la razón, aunque me hunda profundo, la cantaré como al mundo, abrazando el diapasón. Óscar Núñez. Bueno, bienvenido a esta etapa, porque de Óscar ya habíamos vivido en la radio. Exacto. Ahora, y sin salir para casi nadie. No nos escuchó, lamentablemente. Que eso de Los Titos Moroca estaba muy bueno, lo que compartiste en la radio. Creo que habría que repetirlo. Sí. El tema que después voy a ver si se lo pido, porque hay que recuperarlo. Porque al borrar cosas de WhatsApp, viste que si no se te carga el celular, y lo perdí. Muy bien. Che, bueno, Laura se ríe porque no salimos, que no tiene bollete esto. Nos salimos en la imagen. Claro. Bueno, eso no es nada. Bueno, esto supuestamente está, pero vaya a saber. La imagen sigue sin salir. Habría que reiniciar y todo eso, que no lo vamos a hacer, quedará para el próximo lunes. ¿Tenés alguna otra cosa o entramos con la presentación de fuego? No, dale con el fuego. Allá.
Bilú, Bilú, Guidaí, hermosa, hermosa luna, el fogón originario. Bueno, hoy reclamamos que pase la lluvia y hay días en que reclamamos que la lluvia venga. En un día así, de hace un par de años atrás, creé este poema, nuevo no, este poema, y tiene mucho que ver porque hoy por hoy pareciera que no supiéramos vivir. Se llama Por favor enséñame. Pasa la lluvia, pasa el sol, pasan los días, pasan las noches. El calor se lleva al frío y el frío ahuyenta el calor. Tras el verano caerán las hojas y en primavera brotarán. Pasa en la ciudad una comparsa, pasa también el carnaval. Hay autos viejos y nuevos. Unos los tienen, otros jamás tendrán. Pasa una manifestación obrera quejándose del capital. Pasa la queja del patrón diciendo, no quieren trabajar. Hay quien quiere tu alegría sentir, pero el traidor a tu espalda va. Pasa la mujer bonita, pasa también el abusador. Camina el tecnológico avanzado, camina el idiota ensimismado. Una vereda de hormigón limpia la basura amontonada en el pasto. Un vecino prolija su vereda, otro trae su perro a cagar ahí. Pasan gobiernos electos, proclamados a sí mismos autoridad. El que no pasa es el indio. ¿Dónde estás, ancestro mío? ¿Por qué en tu tierra te niegan si yo veo tu mirada en cada rincón? Ven, camina a mi lado y enséñame cómo ser parte de la madre tierra. Dime cómo vivir en comunidad sin a mi hermano despreciar. Ayúdame a volver a sentir de que todo ser vivo es mi hermano. Comparte conmigo un secreto, convivir en la naturaleza sin dañarla. Dame tu palabra espiritual, ancestro, pues yo también he de pasar. Y cuando pase, mi hijo sabrá que fui quien amó a su raza y a su madre. Cortita y al pie. Impecable, Daniel. Ese fue el fogón originario hoy. Charrúas, Huelcaimar, Guaif, Bajiná. Charrúas, mañana hay que caminar. Muy bueno, Daniel. Gracias por compartir. Yo sigo buscando mientras que... Vos seguís buscando la imagen. Vos querés mostrar a estos dos viejos que es como... Bueno, está. No, sin comentarios. Ay, me apareció una deuda. No, mentira. De pago. Sí, pero dice pago, así que marchaste. Antes que me critique, dice pago. Ricardo, ¿en qué hora vivimos? 21 a 29. Tenemos tiempo. ¿Querés compartir otra cosa? No, si tenés algo de actualidad y podés, o lo que tengas para compartir. Con todo este lío tenía, pero vamos a ver si lo puedo recuperar. Ya te digo. No figura. Vamos a
ver si lo encontramos de todas maneras. Hoy había visto en Canadá se había reconocido el genocidio indígena, ¿no? También en Canadá. Vamos a ver si podemos compartir esa noticia que es importante. Ya que en este país el genocidio perpetuado por el Estado de su primer presidente no es reconocido, ¿no? Acá lo tenemos. No fue tan trabajoso. Bueno, estamos en la página de Servindi, Comunicación Intercultural para el Mundo Humano y Diverso. Es una página indígena. Nos dice que informe concluye que hubo genocidio indígena en Canadá. En la entrevista de la abogada Isabel Weilberg Chastena se habla sobre el informe de la comisión que durante 2 años investigó en Canadá los asesinatos y violaciones a los derechos humanos contra la población LGTBI y mujeres indígenas del país. El investigador afirma que los asesinatos, la desaparición forzada y la violencia contra el grupo de personas se enmarca dentro de un genocidio perpetuado por el gobierno canadiense contra la población indígena y que las personas que más sufrieron fueron las mujeres, las niñas y la población en general. Genocidio indígena en Canadá, analizado por Isabel Weilberg Chastena. Esta abogada, que fue representante de las víctimas en la comisión anterior dedicada a la investigación de suicidios de la población indígena, nos dice que comencemos con el informe presentado en la semana. Dinos qué otras conclusiones dice este informe. Pues a mí me gustaría empezar un poco por un problema de los pueblos indígenas, porque hay unos datos que son muy importantes para entender el informe. Los pueblos indígenas son el 5% de la población canadiense y se dividen en 3 grupos. Los primeros, naciones, los inuit y también los mestizos. Una creencia que tenemos es que los indígenas de Canadá son un grupo, pero no, son 600 comunidades distintas, con culturas, idiomas, tradiciones distintas también, y son 65 idiomas y lenguas indígenas en Canadá que son distintas. El informe hace parte de una trilogía de investigación que empezó en el 2007, más o menos, en Canadá, sobre la situación de las personas indígenas, porque en Canadá la primera comisión trató de las escuelas residenciales, que son la única escuela que empezaron a inicio en 1900 y terminaron la última en 1990. Isabel entonces nos está hablando de todo un proceso que lleva años de investigación y la identificación de los abusos, de las violaciones de los derechos humanos cometidas contra las poblaciones indígenas, que es más de 600 comunidades de las que nos han hablado. Vamos entonces ahora al informe actual y sabiendo este contexto, que es lo que dice el informe, qué violaciones son las más comunes. Después nos agrega mucho más. Bueno, la desaparición forzada y la violencia contra ese grupo de personas se enmarca dentro de un genocidio perpetuado por el gobierno canadiense contra la población indígena. Bueno, llevó 7 años una investigación, como le contestó el presidente Tabaré Vázquez
ahí Vargas Michelena, en un encuentro de estos de ministros abiertos a la Fue población. el primero que se hizo en este gobierno. En La Teja. En este gobierno de Tabaré. Preguntándole qué opinaba sobre el genocidio charrúa. Y la respuesta fue con que hay que estudiarlo con veracidad científica, algo así que contestó. Aquí pasó algo similar en Canadá y fueron 7 años de investigación, habiendo pruebas concretas, historias que se sabían, investigaciones que ya estaban, igual que acá. Por algo hoy los libros de enseñanza hablan de Sal si puedes y de genocidio, ¿no? Si se le enseña eso a los niños es porque está documentado y lo pusieron en los libros de enseñanza. Entonces creo que ese tramiterío y esa locura de investigación, de alguna manera de protagonismo de quién lo hace, de quién lo manda a hacer y del gobierno, que lleva una demora de 7 años para decir el Estado canadiense cometió genocidio contra los indígenas en esta tierra. Entonces me suena mal. Si en Canadá sucedió eso, ¿acá cuántos años va a llevar si lo empiezan a hacer? Porque además dijo que ya había una comisión, que es mentira, no hay ninguna comisión armada. Contesta para salir del paso el presidente, y he escuchado a varios representantes de Uruguay en la ONU, por ejemplo, en la OIT, ¿no? Salir del paso de las contestaciones. Una vez escuché decir que no se había tratado el tema de leyes sobre la población indígena, porque en Uruguay hay 2 o 3 familias nomás, ¿no? Ese disparate para salir del paso lo hizo una mujer representando a Uruguay, cuando los demás países lo estaban preguntando por qué no cumplía con que viene, no sé, más de 10 años diciendo a la brevedad. Ese disparate lo sentí decir, entre otros, ¿no? Negando un censo que habla de un 5% que se reconoció como descendiente indígena en este país, negando la investigación del ADN mitocondrial, que habla de más de un 30% que tiene en su genética solamente por el lado materno, que es lo que sale en ese estudio, descendencia indígena. El 30% es la tercera parte del Uruguay, nada más ni nada menos. Pero acá vamos a los que se autorreconocieron, 5%, estamos hablando de 160.000 personas, en un país de 3,5 millones de habitantes. Si fuera un país de 50 a 100 millones, digo, igual uno vale la pena, ¿no? Yo siempre se dice, digo, si se aplica algo para salvar una vida, vale la pena. Acá estamos hablando de 160.000 personas que se autorreconocen con descendencia indígena. Voy para atrás. Dale. En lo que estás hablando. Hay un libro muy famoso, muy famoso a nivel mundial, muy bien escrito, muy ¿cómo se dice? Muy emocionante al leerlo. La película también es muy emocionante, que se llama El último mohicano. El último mohicano tiene una interpretación para niños de final feliz, pero tiene una interpretación real, que es para como fue hecho el libro, donde no muere el último mohicano, sino que muere el hijo de quien sería el último mohicano. Lo que pasa es que el que sería el último mohicano con vida ya es anciano, pierde a su hijo y él queda acéfalo de poder crear una nueva tribu o algo, porque ya es un hombre
más cercano a ser ancestro que a poder crear vida, ¿verdad? Pero ese es el final del último mohicano. Ahora, mi sorpresa fue hace 8 o 9 años cuando abro una página de Canadá y veo a más de 1000 descendientes de mohicanos reclamando que se los reconozcan como tribu. Y digo, a ver si me explico. Si tomamos globalmente las tierras de la Via Yala, podríamos decir que nosotros somos el cono sur, ¿verdad? El cono sur casi extremo. Porque sería Uruguay, Argentina y Chile. Por tamaño, ellos llegan hasta la punta del continente y nosotros no. Pero seríamos que cerraríamos el continente, serían estos 3 países, ¿verdad? Vuelvo a insistir, Uruguay, Argentina y Chile. En el otro extremo tenemos a Canadá. En Canadá está formada por un montón de colonias o estados que forman a lo largo una cadena que forman lo que es el Canadá, porque hay hasta un estado que hablan en francés, ¿tá? Que es Montreal, y el resto habla inglés. Así que es un conglomerado de estados que ni siquiera son independientes, porque aunque tienen una declaratoria de independencia, no son independientes porque dependen de la corona británica. O sea, es un país que es colonizado, es colonia todavía de Gran Bretaña. Entonces, ¿a qué voy? Para no irme por la rama, es que un montón de estados en el norte, en el otro extremo de la Via Yala, están en la misma situación que nosotros, los originarios. No se los reconoce. En países que son supuestamente muy avanzados tecnológicamente y muy democráticos en su conjunto, los mohicanos tienen que demostrar que el último mohicano no fue el del libro. No sé si me explico. Como nosotros tenemos que demostrar que los 4 últimos charrúas no son los que fueron a Francia, ¿verdad? La situación, pongo estos ejemplos, pero es la misma en toda América, porque hay un montón de pueblos, por ejemplo, en Argentina los ranqueles, hay una congregación de ranqueles que viven en La Pampa que no se los reconoce como descendientes, y ellos quieren no solo cuidar al igual que nosotros, volver a recuperar sus costumbres, sino que hay muchos rubios que se sienten descendientes de aquellos guerreros que fueron masacrados en la conquista del desierto. Es en toda América el tema. Quería marcarlo porque es así. Y con relación al pedido a alguna cosa que se ha escuchado como intento de pedido de perdón, recuerdo a esta persona desagradable que fue ministro de Relaciones Exteriores y que ahora está de presidente de la OEA, ¿cómo se llama? Almagro. El señor Almagro fue a las Naciones Unidas acompañado de Mónica Michelena a pedir perdón. Y yo en todo el discurso que escuché, y parece que lo escuché yo solo, él le pedía perdón a las demás tribus del continente, a los demás hermanos del continente, porque el Uruguay había, ¿cómo había dicho? Había eliminado, ¿no? ¿Cómo era que había dicho él? Genocidio. No. Exterminio. Él había, porque el Uruguay en el gobierno de Rivera había hecho el exterminio de la nación charrúa, pero él estaba con una charrúa ahí y le pidió disculpas a los demás por el exterminio de la nación charrúa, o sea, y de todos los originarios que vivían en estas tierras. Entonces, el tipo no fue a pedirle perdón ni a reconocer ni a pedir perdón. Él lo que hizo fue pedirle perdón a los demás. De eso fue algo que lo hablamos con Ricardo en su momento y realmente fue patético. Después él echó atrás lo de exterminio y dijo genocidio o intento de genocidio, pero ya no tenía arreglo, y lo que hizo cuando supuestamente pidió perdón a nosotros los charrúas, lo hizo en la sede del Frente Amplio
diciendo que era el nombre del gobierno en un momento electoral, hace 5 años exactamente. No pidió perdón nada, el gobierno no pidió perdón nada, y si Mujica estaba enterado era para conseguir votos de los charrúas. ¿Ah? Nada más, y no quiero recordar más que eso. Bueno, yo voy a ir a la actualidad. Bueno, ¿qué pasa ahora con las contraseñas? Bueno, ahora voy a volver al tema Almagro de la actualidad, pero Está complicado Almagro la actualidad. hay un tema increíble, ¿no? Con esto de los genocidios. En Chile hay una comunidad, Selknam, una comunidad indígena, se ha puesto de pie de guerra contra el Estado chileno tras la aprobación en la Cámara Baja un proyecto de ley que reconoce el genocidio de su etnia. Los indígenas sostienen que la iniciativa pone una lápida a un pueblo que aún está vivo, porque hablan no solo de genocidio, hablan de exterminio. ¿Ah? Y lo mismo que no, sufrimos genocidio, pero no exterminio. ¿Ah? Esto es algo increíble. Vamos a hacerla corta porque no da para más, pero esas barbaridades que pueden existir, hablan de un reconocimiento del genocidio y los declaran en la ley extintos. Es de locos, ¿no? A ver si puedo. Esto tengo que hacer todo de vuelta ahora. Iniciar sesión. Ingresa una contraseña antigua, de cuando vos naciste, Ricardo. No. Si es antigua, tiene que ser de cuando vos naciste. Tuve que cambiar. Bueno, Ricardo, hoy estamos complicaditos, ¿eh? Sí. Debe ser la humedad, ¿sabes? Bueno, te lo digo de memoria, después soluciono esto. Sí. Lástima que no puedo decir los nombres, ¿no? El tema es, hay representantes de la ONU en Honduras, un país que está sufriendo de todo, que tuvo unas elecciones que fueron fraudulentas, hay muchas necesidades. Y eso es lo increíble, ¿no? Pero el tema que descubren que, bueno, hay corrupción, hay robo, en un país que está sufriendo necesidades, ¿no? Además, no le están robando a los ricos, le están robando a la gente que tiene necesidades básicas sin completar, ¿no? Bueno, el amigo Almagro está metido en el tema de corrupción. Yo lo he publicado en las redes y se me ocurrió el título: La basura siempre termina en el tacho. Así que ojalá que se llegue a la investigación concreta y bueno, y que vaya al tacho, concretamente. ¿Sabes cuál es el problema? Que si el tacho después no está cerrado, se desparrama el olor para todos lados. Así que vamos a tratar de que vaya al tacho y se le ponga la tapa. Bueno, ahí abrió. El aviso de menos 10. Más vale que vaya porque te van a pegar. Perdón. ¿No?
Acá tenemos. Escándalo de corrupción en la OEA. Salpica a Luis Almagro. Vamos a dar más información sobre nombres concretos. Mientras el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pronunciaba en Lima la pasada semana un discurso sobre la necesidad de combatir la corrupción, tomaba forma un escándalo de grandes proporciones que involucra malas prácticas en su organismo en Honduras. Almagro hizo público el sábado pasado, durante las secciones de la 8ª Cumbre de las Américas, el nombramiento del abogado brasileño Luis Antônio Guimarães como nuevo vocero de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, a cargo de la Organización de los Estados Americanos, OEA. La decisión de que sabía ser ratificada es el último intento del secretario general para callar las denuncias de corrupción que mantiene contra su anterior jefe, el peruano Juan Jiménez, que renunció en febrero de este año. La misión de apoyo contra la corrupción se instaló en Honduras en abril de 2016, con un supuesto propósito de ayuda a contener la impunidad en el país y fortalecer las instituciones. Es además el primer mecanismo de su tipo a cargo de la OEA. Jiménez Mayor, quien estuvo al frente de la MACH hasta febrero último, renunció a su cargo a través de un comunicado en la que critica las acciones de Almagro y denuncia su complicidad en varias irregularidades en el funcionamiento de la misión. Bueno, con eso alcanza. Me gusta porque a la gente que tiene cargo se le dice que se denuncia irregularidades. Si robas una gallina, es un ladrón, punto. No es yo no, sinceramente no es alegría, ¿no? Pero alguien que actúa de mala fe y con intereses mezquinos, que se hizo mostrar al mundo como alguien totalmente reaccionario ante su país y ante los demás países, bueno, por el cargo que ocupa. Entonces se vuelve a repetir el doble discurso, ¿no? Habla de que hay que combatir la corrupción y está metido en la corrupción. Entonces digo, bueno, es lo normal, ¿no? ¿Qué va a decir? Y termino el tema acá, la basura termina en el tacho. Tapemos lo que nos queda. Exacto, bien tapado, Gañé. Llegamos al final y para el final nosotros, la idea original de Tacuabechas Quillendau era una remembranza, un recuerdo, aunque sea una anécdota, aunque sea algo gracioso o lo que fuera, que nos trajera un recuerdo, un ahuyendau, una memoria, un momento, o como el caso de hoy, algo muy serio, una rememoración de un momento, del último momento de uno de nuestros ancestros. Y quiero leerlo y compartirlo con ustedes. París, 3 de agosto de 1833. Señor director de la Revue de París, usted me ha pedido le relate los últimos momentos de un salvaje que acaba de morir en París. Nadie podría transmitirle informaciones más exactas, pero nadie al mismo tiempo se sentiría más embarazado que yo en estas circunstancias, dado que no tengo el hábito de escribir.
Pienso además que muchos detalles demasiado especiales, demasiado técnicos referidos a la medicina, mal podrían satisfacer a sus lectores y sin embargo no tengo prácticamente posibilidades de eludirlos. Senaqué, el charrúa Senaqué, guerrero valiente, médico renombrado, favorito del gran jefe de la tribu de los charrúas, ha muerto en París el 26 de julio en la Casa Real de la Salud, en el servicio del profesor Duménil. No diré nada de lo que hay de prodigioso en el destino de este salvaje, que escapó a la destrucción de su tribu para deambular por las ciudades de Europa, expuesto a la curiosidad pública como un animal extraordinario, visitado por los holgazanes y por los sabios, internado por último a costa de la administración del jardín de plantas y muriendo en un lecho. Él jamás conoció otro que el suelo, muriendo en un hospital entre médicos franceses, él que era un médico charrúa. Herido por un golpe... Ricardo, ¿te acuerdas cuando hablamos de... Lo hago un breve corte. En algún programa de radio nosotros hablamos de quién habría financiado la internación de Uyunusa. Sí. Mirá que acá hay un dato, ¿viste? Porque pagar un hospital en aquel momento... siempre estaba cómo hizo que a Uyunusa la atendieran en el hospital más caro tarde. Y hasta capaz que hasta la dejaron morir, pero estuvo internada en el hospital más caro de París en sus últimos días. Y acá viste que aparece algo. A costa de la administración del jardín de plantas, que se pagó en la internación de Senaqué en el hospital, en la Casa Real de la Salud. En el mismo lugar que ¿Entendés? Digo, acá tenés un dato de quién pagó los gastos de la internación de Senaqué. Con el caso de Uyunusa debe haber sido muy parecido. Bueno, perdón que me interrumpí, pero fue un detalle que es muy bueno. Es un dato mirá, que se consigue, ¿no? Bueno, herido por un golpe de lanza en la zona del estómago en la última guerra, Senaqué estuvo mucho tiempo enfermo. Algunos han atribuido a este accidente la fiebre de consunción que ha terminado por matarlo. Esta herida había provocado una hernia muy pronunciada en la región epigástrica, pero esto no constituía la causa a la que él atribuía sus sufrimientos. La desesperación, el tedio y sobre todo la nostalgia, ese mal corrosivo que no da tregua ni reposo, fueron sin duda mucho más importantes. Los señores administradores del Jardín de Plantas decidieron que Senaqué fuera transportado a la Casa Real de Salud. Una parte de los fondos destinados a la compra de animales raros fue afectada al pago de los gastos que resultaron necesarios. 4 francos por día, mirá, pagaban. Fue conducido en un coche de alquiler, pero ir sentado entre cojines le pareció poco cómodo y prefirió acostarse en el piso entre los 2 bancos. Una manta de grueso paño, sostenida por un cinturón de tela adornado con placas redondas de cobre, cubría aproximadamente la mitad de su cuerpo. Imagine lo que debió experimentar este hombre cuando se vio llevado en brazos por un joven enfermero, primero a una sala común en medio de otros enfermos y luego a una cámara particular que se destinó para él. Un desvanecimiento prolongado se le produjo apenas se lo acostó, tal vez por la fuerza de las emociones vividas o más bien probablemente por la fatiga resultante de su debilidad. Esto permitió someterlo a la regla del hospital, esto es, ponerle un camisón. Se le hicieron algunas preguntas en español para saber dónde sentía dolor. Respondió la barrica, la cabeza, sobre las que ponía sus manos manifestando vivos sufrimientos. Insistimos, pero guardó absoluto silencio con una expresión en su rostro de impaciencia y disgusto. Frecuentemente volvía la cara contra la pared y parecía ajeno a todo lo que ocurría en su entorno. Las visitas de los curiosos solamente le arrancaban algunos murmullos. Agua fresca, decía cuando quería beber. Tomaba siempre 2 vasos seguidos y algunas veces pedía un tercero. Comía con gusto hielo, pedazos que pesarían
una onza eran triturados entre sus dientes con la misma facilidad y un hecho señalable era que durante la masticación del hielo ni una gota de agua escapaba de su boca. Rechazó rotundamente tomar ninguna bebida preparada. Era la desconfianza del salvaje o la repugnancia del médico. No obstante, se debilitaba día a día. Se procuró mantener sus fuerzas dándole leche, pero unos instantes después la arrojaba. No carece de interés señalar que el mecanismo mediante el cual se producía el vómito difería de algunos aspectos del que habitualmente se observa. El esfuerzo de las paredes abdominales y del estómago no resultaba visible. La boca se le distendía antes que un movimiento de expulsión proyectara lejos, con fuerza y dirección, un chorro que inundaba el cuarto. Este último movimiento era absolutamente similar al que hace para echar fuera un gargarismo. Nunca pudimos hacerle comprender que debía vomitar en una jofaina. Tratamos de hacerle comer carne. La prefería cruda y comió algunos bocados. Sin embargo, lo cometían síncopes más fuertes y prolongados. El 26 de julio, día de su deceso, rechazó todo alimento. Se me ocurrió entonces ofrecerle un huevo crudo y su mirada, que hasta entonces en nada se había fijado con interés, se animó por un instante. Tendió su mano izquierda, tomó el huevo y trató en vano de romperlo, hundiendo el pulgar en la cáscara, desistiendo entonces. Yo lo quebré y se lo alcancé. Una sola aspiración fue suficiente para absorber la clara, pero como la envoltura de la yema no se había roto, no pudo hacerlo salir de la cáscara. Me devolvió el huevo y se lo volví a dar luego de revolver la yema con la punta de un cuchillo. Lo tragó esa vez en menos de un segundo. Comúnmente apoyaba su cabeza de costado, vuelta a la faz contra la pared, permaneciendo así inmóvil. Un último colapso sirvió de transición entre su vida y su muerte. Sus últimos momentos no fueron anunciados por ningún síntoma particular. Así murió Senaqué, el 26 de julio a las 7 de la tarde. Durante los 4 días que pasó en la Casa Real de Salud, no profirió ninguna queja. Calmo e indiferente, parecía ajeno a todo lo que lo rodeaba. Rechazaba todos los remedios sin violentarse ni impacientarse. Solamente cuando se intentaba desnudarlo, ultrajando así su pudor, su semblante corrientemente impasible se tornaba inquieto y amenazante. Mantenía un absoluto silencio que sin incitación rompió una sola vez. ¡Oh, París, París!, exclamó, y quienes lo oyeron comprendieron que este lamento encerraba toda su historia. Extender el acta de defunción de Senaqué configuró una real dificultad para el empleado encargado de hacerla, porque siendo un hombre que realizaba su trabajo con gran exactitud, notaba que le faltaban muchos datos, es decir, que no tenía más información que la contenida en los carteles pegados en los muros de todo país, en los que se anunciaba la presencia de los charrúas como espectáculo exótico. He aquí el acta. Nombre y apellido, Senaqué. Nacionalidad, indio. Edad, presunta entre 56 y 57 años. Profesión, favorito del jefe de la tribu, médico. Favorito del jefe de la tribu, una profesión, ¿no? Está bravísima. Lugar de nacimiento, tribu de los charrúas. Estado civil, soltero. Ingresó el 23 de julio por la mañana. Murió el 26 de julio a las 7 de la tarde. Permaneció 4 días en la Casa Real de Salud. Su cuerpo fue llevado al Museo de Historia Natural. Los señores administradores del Jardín de Plantas, como lo hemos dicho antes, pagaron los gastos originados por la estadía de Senaqué en la Casa Real de Salud. El 28 de julio se les comunicó a sus 3 compañeros su deceso. Baimaca Perú, el jefe que tanto lo había querido, declaró que ayunaría en señal de duelo, pero su resolución se debilitó ante la vista de algunas ciruelas negras que le gustaban mucho. Tacuabé y Guyunusa fueron a ver un desfile militar, asistieron a las fiestas y contemplaron los fuegos artificiales. La mujer se asustó, pero el joven Tacuabé se deleitó mucho y declaró que después de Polichinela, el comisario y su gato, no había visto nada tan divertido como los fuegos de artificio. Interno de la Casa Real de Salud. Camus es el que escribió este informe y es un interno de la Casa Real de Salud. ¿Ya?
Bueno, es una memoria del final de sus días antes de hacer el viaje de uno de nuestros ancestros. Impecable, Daniel. Bueno, se nos terminó. Volveremos el próximo lunes a hacer memoria. Oyendado. Oyendo.